Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios por su gran amor y misericordia para con todos los hombres. Muy buenos días para todos, familia de la fe. Recordemos que la familia de la fe es aquella que tiene una relación íntima, personal con Dios a través de Jesucristo. Y cualquier adversidad que se presenta en su camino, se resuelve a través de los principios de Dios, a través de su palabra, para así mantener la seguridad, la paz, la confianza y la fortaleza. Y buenos días para todos aquellos que aún no han tenido esa experiencia de fe con Dios, que andan en angustias, en preocupaciones, en ansiedad, en miedos, en estrés, que no saben cómo resolver esta o aquella situación o cómo resolver este problema. Permítame decirles que el Dios de los cielos, nuestro creador, está interesado y comprometido con nuestro bienestar, con nuestra paz. Está tan interesado y comprometido con nuestro bienestar que envió a su Hijo Jesús a este mundo en inocencia de pecado. Escuche bien, en inocencia de pecado, a tomar nuestro lugar de pecador y a asumir las consecuencias de nuestra desobediencia, como si él hubiese pecado, tales como el sufrimiento, la humillación, la separación de Dios y la muerte. Porque el pecado es el que trae sufrimiento al ser humano. El pecado es el que lleva al ser humano a esos estados de humillación, de impotencia. El pecado nos separa de Dios porque Dios es santo y la paga del pecado es la muerte. Y todo esto lo asumió Jesús para que los que creamos en Él y lo recibamos como nuestro Salvador, en lugar de sufrimiento experimentemos paz, bienestar y plenitud. En lugar de humillación experimentemos exaltación, bendición de parte del Señor, seguridad. En lugar de separación de Dios, experimentemos unidad, intimidad, comunión con Dios. Y en lugar de muerte, experimentemos vida eterna. Aleluya. Y vida en abundancia. Así que bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos verdades de Dios que nos harán completamente libres. Completamente libres. Escúchalo bien. Completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad, la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para destruir al ser humano, para dividir la familia, para separar al hombre de Dios y para conducirlo a una condenación eterna en el lago de fuego. Así que no permita que el diablo destruya su vida, su matrimonio, su paz, su bienestar. Venga y conozca lo que Dios dice aquí en su palabra para solucionar cualquier adversidad que se presente en su vida. Si no sabe cómo, pregunte, que estamos aquí precisamente para usted. Y entonces, para que usted experimente esa palabra del Señor que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo libra de sus aflicciones. Envía su palabra para sanarlos y para librarlos de la ruina. Escuche bien, todo eso que le causa a usted sufrimiento, aquí hay una respuesta para usted. Aquí hay una solución del cielo para usted, para sanarle y para librarle de cualquier ruina en el nombre precioso de Jesús. Doy gracias al Señor como siempre por estos medios que nos permiten llegar hasta usted, hasta su casa, hasta su familia, para compartir con ustedes verdades de Dios que le harán libres y que bendecirá su vida en el nombre precioso de Jesús. Y como siempre, le pedimos al Señor que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Le pedimos al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia para los santos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Tenemos un tema muy especial para esta semana y se llama crecer, madurar. Crecer o madurar o crecer y madurar. Y tenemos un texto base que dice así: pero también digo,
Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces vamos a concentrarnos y vamos a estar atentos a lo que Dios nos va a enseñar acerca del crecer, del madurar. Aquí tenemos un texto que dice que los que son herederos de todo, pero que son niños, no pueden manejar esa herencia. Por lo tanto, no la pueden disfrutar a su manera, a su amaño, como ellos quieren, porque son niños. Pero en cambio, el que es maduro sí puede disfrutar y disponer de esa herencia. Mientras seamos niños, estamos bajo curadores, bajo maestros. Y eso es muy importante, que le pidamos al Señor en esta mañana que nos guíe en este tema tan importante para nuestra vida, a fin de que podamos disfrutar de Dios y de sus beneficios. Yo sé que hoy en día hay muchas personas que confían en Dios, que tienen buenas intenciones, que oran, que leen la Biblia, pero no están disfrutando de esa plenitud del Señor, de esas bendiciones que ellos saben que Dios ha prometido, de la presencia del Señor, de su gracia, de su gloria, de su poder, de su sanidad. Y todo simplemente lo vamos a mirar porque muchas veces no podemos disfrutar de ese Dios que se entregó a sí mismo, que vino hasta esta tierra a buscarnos y que nos da tantas oportunidades para que disfrutemos de sus bendiciones. Así que vamos a concentrarnos en el tema de esta semana y vamos a ir a unas reflexiones importantes. Madurar para mantener la presencia de Dios, administrar y disfrutar la herencia adquirida. Escuche bien esto. Madurar para mantener la presencia de Dios, para administrar y disfrutar las bendiciones heredadas, adquiridas a través de Jesucristo como hijos de Dios, que son demasiado abundantes y demasiado gloriosas. Hay un ejemplo entonces, hay una ilustración. Cuando un niño no ha desarrollado su etapa madura, su capacidad de responsabilidad, entonces vemos que al niño hay que hacerle todo. Y como dice, aunque el niño es dueño de todo, es heredero de todo, no lo puede administrar porque es niño. Entonces hay que darle todo. Él lo puede disfrutar en la medida que otros lo conducen y le dan la comida, lo llevan en el carro, lo sacan a pasear, le hacen esto, le hacen aquello. Entonces el niño no puede manejar, administrar esa herencia porque es niño. Pero cuando ya crece, cuando ya madura, escúcheme, cuando ya crece, cuando ya madura, porque digo crece y madura porque hay personas que crecen pero no maduran. Crecer y madurar es indispensable, escúcheme, es indispensable. Lo dice el texto. El niño, mientras sea niño, está bajo curadores. Aunque es dueño de todo, no puede manejar todo lo que tiene. Y necesitamos enfocarnos en la importancia de madurar, de crecer y de madurar, para poder manejar, para poder administrar, para poder responder por todo aquello que el Señor nos ha entregado y disfrutarlo en el nombre precioso de Jesús. La inmadurez no nos permite disfrutar. Para crecer hay que nutrirse de la palabra de Dios. Y para ser fuerte, para madurar, hay que ejercitar la obediencia. Escuche bien esto. La inmadurez no nos permite disfrutar de lo que Dios tiene, de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. No nos permite disfrutar. Para crecer hay que nutrirnos de la palabra del Señor, hay que estudiar la palabra, hay que meditarla, hay que memorizarla, hay que confesarla, profetizarla. Y para ser fuerte, para madurar, es necesario ejercitar la obediencia a esa palabra que estamos estudiando. Nos nutrimos al estudiar la palabra del Señor, la palabra del Señor nos ministra y maduramos en la medida que ponemos por obra esa palabra
del Señor. Escuche bien esto. Así evitamos el engaño, el ser perturbados y distraídos con facilidad con cada nueva enseñanza que se nos presenta. Escúcheme, cuando uno no es maduro, cada enseñanza, escuche bien lo que le voy a decir, cuando uno no ha madurado, cada enseñanza que Dios le da a uno, cuando Dios le habla a uno en la Biblia, en vez de alegrarlo, en vez de fortalecerlo, trae más perturbación, trae más distracción, trae más angustia. Porque entonces, voy a poner el ejemplo. Ayer nos dio una palabra, la semana pasada nos dio una palabra. El maduro coge esa palabra y la interioriza y comienza a practicarla. Ya hoy que hay un nuevo mensaje, recibe ese mensaje y comienza a practicarlo porque es maduro, porque está adiestrado para tomar la palabra del Señor y ejecutarla. Pero si la persona no es madura, entonces tiene el mensaje de la semana pasada, digámoslo ahí en el horno, lo está procesando y le trajeron otro pan, otro alimento hoy. Y entonces, ¿dónde lo pongo? ¿Y qué hago con esto? ¿Dónde me va a encajar esto? Siendo que tengo este otro acá. Y si de pronto tiene el de ahora 15 días, entonces la palabra no trae una alegría, un contentamiento, sino que trae perturbación, trae angustia y desesperación. Escuche bien esto. Cuando maduramos, nos familiarizamos rápidamente con las verdades espirituales. O sea, nos dicen la verdad y sabemos dónde la ponemos y qué hacemos con ella. Escuche esto. La comprensión de la grandeza de Dios, la gratitud por el sacrificio de Cristo será con gloria y júbilo cuando maduremos. Si no maduramos, no habrá júbilo ni grandeza en la grandeza de Dios en nuestras vidas. Necesitamos enfocarnos en madurar. Escucha esto. La Biblia será un libro claro y atractivo para el maduro. Para el inmaduro, otra cosa y otra cosa. Y hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Y entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Y en vez de edificarlo y potencializarlo, como si a uno le dijeran cada 8 días que le dan $1.000.000. Entonces le damos este millón. Ah, que bueno, ya sé qué hago con este millón. Pago estas deudas o compro esto, lo que sea. Dentro de 8 días, otro millón. Ya sé qué hago con él. Entonces no nos angustiamos. Dice la palabra del Señor, dice el Señor que su palabra es mejor que el oro y la plata. Pero el maduro sabe dónde la pone, sabe dónde la causa. Entonces, por lo tanto, este libro no es una tarea como un trabajo que tiene que hacer para venir a leerlo, conocerlo y disfrutarlo. Se convierte en un libro claro, en un libro de deleite y de bendición para él, en el nombre de Jesús, cuando es maduro. Cuando no es maduro, se le convierte en un problema, en una situación que no sabe qué hacer con ella. Y por último, escuche esto. La madurez espiritual no es algo opcional para el creyente. La pregunta que podemos hacernos en esta mañana es: ¿cuántos de nosotros hemos decidido tomar el camino de madurar? Porque Dios está esperando que maduremos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos encausados en decir: voy a hacer práctico el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, quiero madurar, quiero crecer en la fe y comprometernos con esa oración? Está bien que a veces lo deseamos, está bien que a veces lo oramos, está bien que a veces lo pedimos, pero ¿cuánta conciencia tenemos de la importancia de madurar? Así que oramos al Señor para que este día sea un día de mucha bendición para tu vida. Y recuerda, somos portadores de buenas nuevas, de gran gozo, de buenas nuevas de bendición, en el nombre precioso de Jesús. Yo quiero que vamos al libro de Hebreos para que veamos dos textos que nos van a hablar precisamente de madurez. Y la primera se va a referir a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5, 7 al 9, así. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
y habiendo sido perfeccionado, oiga esto, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya. Ahí vemos el ejemplo de Jesús. Ahí el Señor nos está hablando del ejemplo de Jesús, que Jesús en los días de su carne, de su humanidad, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, para que lo ayudara a obedecer, a desarrollar carácter, a madurar. Si Jesús no hubiese madurado durante sus 30 años, cuando empezó el ministerio, quién sabe si hubiera podido llegar a la cruz sin pecar. Pero desde que nació se enfocó en madurar, en crecer, en desarrollar el carácter de Dios en su propia vida. Por lo tanto, cuando venían las pruebas, las tentaciones y las adversidades, él las pasaba de una manera espectacular, porque había formado carácter, porque había madurado. Y aquí vemos un Jesús que fue perfeccionado, siendo perfecto, siendo completo, no era maduro, pero tenía que madurar. Y por eso dice la palabra del Señor, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús es el ejemplo que tenemos que madurar. Tenemos que enfocarnos en madurar. Tenemos que enfocarnos en que esa sea una realidad de cada uno de nosotros en el nombre precioso de Jesús. Y lo segundo que queremos ver aquí en Hebreos 5 del 12 al 14 es la tarea, la misión de cada creyente en el nombre precioso de Jesús. Y la Biblia dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí vemos que Dios dice que los que no tenemos madurez somos niños. Y como somos niños, no podemos ejercitar la justicia, la palabra de justicia. No podemos andar en justicia, no podemos andar en equidad, no podemos andar en integridad y en rectitud porque somos niños. Pero hay una cosa muy importante, y todos hemos experimentado esto. Cuando nosotros andamos como niños carnales, entonces realmente nuestra relación con el Espíritu Santo se pierde, porque el Espíritu Santo se contrista con las obras de la carne. Pero el que anda en el Espíritu y ejercita el fruto del Espíritu, mantiene la presencia del Señor, mantiene la dirección, mantiene el acompañamiento, mantiene la fortaleza, mantiene la visión, mantiene enfocado, mantiene contento, mantiene alegre, porque ha desarrollado madurez. Así que nuestro tema en este día es madurez, crecer, madurar. Es algo que tenemos que poner en nuestro corazón y vamos a practicarlo durante esta semana, iniciando, y vamos a hacerlo una tarea para toda nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Vamos a madurar, porque mientras estemos en esta tierra necesitamos madurar cada día más en el nombre precioso de Jesús. Entonces aquí dice la palabra del Señor que necesitamos ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos madurar ejercitando nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, para que no abortemos la presencia de Dios, para que no abortemos la dirección de Dios, para que no abortemos el sustento de Dios en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y muchos hoy en día, escúcheme, muchos hoy en día, con todo respeto digo esto, muchos hoy en día hemos perdido la presencia de Dios. Hemos abandonado la presencia de Dios y estamos interesados estamos más interesados en lo que Dios nos da, en lo que podemos hacer, en lo que podemos tener, que en cuidar la presencia de Dios, que en deleitarnos en la presencia de Dios, que encontrar la plenitud en la presencia de Dios, que encontrar la satisfacción en la presencia de Dios. Estamos buscando satisfacción en lo que Dios nos da y en lo que hacemos. Y la presencia
La presencia de Dios es la que nos lleva por buen camino. La presencia de Dios es la que nos permite recibir las bondades de Dios. La presencia de Dios es la que nos permite hacer la voluntad de Dios sin que perdamos el camino, sin que perdamos el norte, sin que perdamos el destino de salvación eterna. Hoy muchas personas se han empeñado en servirle al Señor, echar fuera demonios, buscar el poder del Señor para sanar a los enfermos y todas esas cosas. Pero hay una palabra del Señor que nunca se nos puede olvidar. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, echamos fuera demonios, hablamos lenguas, sanamos a los enfermos, predicamos la palabra. Pero yo hoy diré: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. El que madura tiene un enfoque, tiene un sueño, tiene un propósito, y es cuidar y mantener la presencia de Dios en su vida. Es deleitarse en la presencia del Señor. Obvio que va a tener añadiduras, obvio que va a tener cosas que hacer, obvio que va a tener bendiciones, pero escúchame, es la presencia del Señor. Esa es la que nos debe interesar cuidar. Y para cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que madurar. Porque el hombre de doble ánimo, el hombre carnal, es inconstante en sus caminos y mantiene contristando al Espíritu Santo y dañando su relación con Dios. Pero el maduro no. El maduro mantiene la presencia de Dios. Es su foco, es su enfoque, es su pasión, es su bendición y es como su gran tesoro, su mayor tesoro, su mayor riqueza en la presencia del Señor. Así que vamos en esta mañana a ir en un bosquejo y vamos a mirar nuestro primer punto. Y lo llamé así: sin trauma ni adicciones. Escucha esto: sin trauma ni adicciones. La semana pasada hablamos del problema de los traumas y de las adicciones. Entonces, cuando vamos a hablar de madurez, cuando vamos a hablar de crecimiento, no es que tomamos a la persona impía a llevarlo en un proceso de madurez. No es que tomemos a la persona carnal a llevarlo en un proceso de madurez. No. Estamos cogiendo al hombre que nació de nuevo, que tiene un corazón nuevo, que tiene un espíritu nuevo, que fue perdonado sus pecados, que fue limpiado de sus ídolos. Esa nueva creación tiene un enfoque Dios en ella para perfeccionar. Y entonces dice Ezequiel que esa persona recibió la limpieza de sus pecados, la limpieza de los ídolos, recibió un corazón nuevo, un espíritu nuevo, se le quitó el corazón de piedra, se le dio un corazón de carne y se puso en él el Espíritu Santo para que anduviese, escúcheme, para que anduviese en los mandamientos, en los estatutos y decretos de Dios. Eso se llama enfoque de crecimiento y madurez. En ese orden, entonces, pues, después de nacer de nuevo, el enfoque es madurar. Después de encontrarte con Dios, el enfoque es madurar. Es madurar. Para que no pierdas tus bendiciones, el enfoque de la vida eterna y la presencia del Señor y las añadiduras. En el nombre precioso de Jesús. Entonces, en Efesios 4, 11, 12, Dios, sabiendo que el hombre, que sus hijos, nacidos de nuevo, nacidos de Dios, en Cristo Jesús, necesitaban madurar, tomar el camino de la madurez, del crecimiento espiritual, dijo estas palabras en Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escúchalo bien: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escucha bien esto: a fin de perfeccionar a los santos, no a los pecadores, sino a los santos. No a los pervertidos, sino a los santos. Porque toda nueva persona en Cristo Jesús es santificada en el Señor. Al ser injertados en Él, somos santificados. Y el enfoque de Dios para esa nueva creación que es santa, que ha sido liberada del pecado, rescatada de la condenación, de la maldición, y ha sido puesta en el reino de los cielos, injertada en Cristo Jesús, escúchame, es ser perfeccionado. Perfeccionado. Ese es el enfoque del Señor. Entonces Dios nos coloca pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, para perfeccionarnos. Pero ¿qué hacemos nosotros con esas personas que Dios mismo levanta para nuestro crecimiento, para nuestra madurez? Si tú no estás interesado en crecer, si tú no estás interesado en madurar,
estas personas se vuelven un estorbo para tu vida. Porque te van a exhortar, porque te van a decir, mira, haz las cosas así, no las hagas así. Y eso, si no eres espiritual, maduro, te va a chocar, te va a molestar, te va a incomodar. Pero precisamente ahí dice el Señor, los estableció el Señor, no el hombre. Los estableció el Señor para perfeccionar a los santos, para encaminarlos por el camino de la perfección. Y dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escucha bien, este es el plan de Dios, este es el sueño de Dios, esta es la voluntad de Dios, que todos los que estamos en Cristo, completos en Cristo, seamos perfeccionados. Y esa palabra perfeccionados es ejercitar lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos en Cristo. Ejercitar lo que somos en Él. Ejercitarlos. Llevarnos por el camino del ejercicio, de la continuidad, haciendo y comportándonos de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que somos, para madurar, para crecer, para preservar la presencia de Dios en nuestras vidas, que es lo más importante, para disfrutar de su presencia, para disfrutar de su dirección, de su favor, para disfrutar de su fortaleza, para disfrutar de todo lo que tiene para nosotros, enfoque de madurez y de crecimiento. Y en 1 Pedro 5:10 dice la palabra del Señor, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, oiga esto, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Escúchame bien, esa palabra perfeccionar no es que el Señor va a empezar a añadirte mejoras en tu vida. Como algunos dicen, yo estoy siendo perfeccionado. Cuando conocí al Señor, yo me tomaba 5 litros de aguardiente. Pero hoy le doy gracias a Dios que después de 5 años solamente me tomo una botellita, media botellita. El Señor me está perfeccionando. No, 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 no. El Señor perfecciona a los santos, a los que han nacido de nuevo, a los que han sido libres de su trauma y de sus adicciones por Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, 10, 14, que a través de una sola ofrenda, Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esa palabra hizo perfectos es que nos hizo completamente salvos, completamente libres, completamente santos, completamente nuevas creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Así que en ese nuevo hombre comienza el Señor a ejercitarnos, a perfeccionarnos, a afirmarnos, a fortalecernos y a establecernos en Cristo para que conservemos lo más importante, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y con la presencia de Dios, las añadiduras, los favores. Y con la presencia de Dios le servimos. Hacemos esto, hacemos aquello, pero con la presencia de Dios y en la presencia de Dios. Aleluya. Nuestro segundo punto en este mensaje es autodisciplina. Todo aquel que valoró los pastores, que valoró los maestros, que valoró los profetas, los apóstoles y los evangelistas para su crecimiento, para desarrollar la nueva creación que es esa persona que pasó aprobado el primer paso de valorar estas personas puestas por Dios para su vida, para su crecimiento, ahora quiere autodisciplinarse. Ya aprendió las disciplinas, tomó el camino de la disciplina, tomó el camino de la madurez, del crecimiento espiritual. No quiere quedarse niño, quiere crecer, quiere madurar, quiere avanzar en la gloria del Señor, en la experiencia con el Señor, quiere crecer. Y ahora él valora y da gracias a Dios por esas personas que puso Dios en su vida, que le dijeron muchas veces, no se hace así, no se hace así, hazlo así, hazlo así. Mira lo que dice el Señor, mira lo que dice el Señor. Y valoraron, no renegaron, no maldijeron, valoraron esos instrumentos de Dios. Ahora esa persona está capacitada para autodisciplinarse. Y la palabra de Dios dice así en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esas personas que pasaron por el primer capítulo, por el primer punto, por la primera experiencia de valorar, de respetar, de apreciar esos instrumentos de Dios para su crecimiento, porque le interesaba crecer, porque le interesaba madurar, ahora se autodisciplina. Ahora quiere ser como Cristo, madurar para ser como Jesús. Ahora esa es su meta. Y obvio, esas personas no son quitadas de su vida. Él sigue creciendo, pero ahora con disciplinas propias. Hace su devocional, pone su tiempo con Dios, pone su estudio de Biblia. Él mismo lo pone, él mismo lo desarrolla, él mismo lo ejecuta y él comienza a crecer en esa relación personal con Dios. Pero ahora es personal. Esa persona está creciendo y dice la palabra del Señor. Una cosa es la disciplina establecida por otra persona en la vida de uno y otra la autodisciplina. La segunda, escúchame esto, la segunda, la autodisciplina, es el resultado de haber sido aprobado en la primera. Porque cuando no valoras esos instrumentos de Dios, no los bendices y los estimas para tu formación y para tu crecimiento, ahí te quedaste. Ahí te quedaste. Por más autodisciplinas que trates de ponerte, no la vas a lograr. Debes de valorar esos instrumentos del Señor que fueron establecidos por Dios para tu crecimiento, para tu madurez. Debes pasar aprobados, orando por ellos, felicitándolos, bendiciéndolos, aunque muchas veces te llamaron la atención, te jalaron la oreja, te dijeron hagamos esto, hagamos aquello, y siempre fuiste obediente. Ahora estás listo para dar el segundo paso, autodisciplina, enfocado a ser como Jesús. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. La palabra de justicia, las acciones justas de los santos, son entonces el resultado de aquellas personas maduras, de aquellas personas que crecen en el conocimiento de Dios, que ejecutan la palabra con la visión, escúchame, con la visión de crecer y de madurar. Nuestro tercer paso es unidad en la diversidad. Cuando ya pasaste aprobado el primero, cuando ya pasaste aprobado el segundo de la autodisciplina, ahora entras de una manera sobrenatural y gloriosa en la unidad del cuerpo, no solamente en la unidad con Cristo. En la unidad con Cristo fue el segundo punto, autodisciplina para ser como Cristo. El tercer punto es la unidad en la diversidad, la unidad con el cuerpo, la unidad con los hermanos, el respeto, el valor, el trabajar juntos por la extensión del reino, el valorar a esas personas, ese compañerismo, valorar lo que hacen, apoyar diciendo, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer? Yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Involúcrenme, hagan algo conmigo porque estoy dispuesto a servirle al Señor. Esa persona está creciendo, esa persona está madurando, esa persona está avanzando en su vida en el nombre precioso de Jesús. Dice la palabra del Señor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, o sea, maduremos en todo en aquel que en la cabeza esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vemos la unidad del cuerpo, los creyentes juntos en Cristo Jesús, con la autodisciplina que han pasado por esa formación, ahora están unidos, ahora están entrelazados, están compartiendo y añadiendo los dones de este con los de aquel para extender el reino de Dios, para ganar a otros en el nombre precioso de Jesús. Y ahí se ve algo muy importante en esa unidad, la presencia del Señor, la gracia del Señor, el amor de Dios, la gloria del Señor, el respaldo del Señor, haciendo esa tarea. Tarea que trae satisfacción para el que la hace. Tarea que trae satisfacción al corazón de Dios. Tarea que trae satisfacción y bendición a las personas con quienes compartimos la palabra del Señor.
porque hay un poder grande en la unidad. El diablo siempre ha querido dividir, el diablo siempre ha querido confundir, y la persona que no madura mantiene confundida y dividida. Pero la persona madura está enfocada, sabe dónde está, sabe quién es Dios, sabe quiénes sus hermanos, sabe quiénes son sus pastores, sus instrumentos, es fiel al Señor, es fiel a su llamado, es fiel al lugar donde el Señor lo puso, y ahí crece, ahí ve la gloria de Dios. No tiene que ir a otra parte, porque ahí crece y ve la gloria del Señor en el nombre precioso de Jesús. Entonces aquí vemos la unidad del cuerpo trabajando, la unidad en la diversidad. Cada persona, cada miembro del cuerpo es diferente, actúa diferente, piensa diferente, pero en medio de esa diversidad hay una cosa muy preciosa, es la unidad del Espíritu. En la unidad, en el propósito de Dios, en la tarea de Dios, en el llamado de Dios. Y ahí todos usamos nuestros dones, talentos, habilidades, recursos que tenemos para extender el reino del Señor. Y hay una satisfacción grande en la vida de uno en el nombre precioso de Jesús, una satisfacción gloriosa. Y sobre todo Dios está contento y está alegre porque está en medio de nosotros. Aleluya. Escucha lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 27:17. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Lo que más se ve hoy en día dentro de la iglesia del Señor, de los que nos llamamos iglesia del Señor, son las divisiones. Es el no estar de acuerdo con este, con aquel, porque me dijo, porque hizo, porque no dijo, porque no hizo, porque me visitó, porque no me visitó, por esto, por aquello, divisiones. Y aquí es muy importante entender este principio de Dios, porque es un principio de Dios. Está diciendo, así como el hierro aguza al hierro, así como el hierro le saca lima al hierro, el hombre aguza el rostro de su amigo. En otras palabras, esa persona que Dios puso aquí a mi lado, ese lugar donde Dios me puso, que hay muchas personas, Dios las puso para que yo crezca, para que crezca en paciencia, en el fruto del Espíritu, en amor, en gracia y en poder. Pero no puedo estar sacando a este, sacando a aquel, porque no me gusta este, porque no me gusta aquel, porque no me gusta lo que dijo o lo que hizo, porque no dijo, porque no hizo. No, el que está interesado en crecer sabe que esas personas que a veces son difíciles, que a veces son incomprensibles, Dios me puso ahí en medio para crecer, para desarrollar carácter, para parecerme a Jesús, para mantener la presencia del Señor, para mantener el favor de Dios, la gloria del Señor en mi vida, y en el nombre de Jesús de Nazaret interactuar con ellos, amarlos en una unidad gloriosa. Ellos también van encajando en mi vida y yo voy encajando en la vida de ellos, y así nos entrelazamos, como dice el Señor, donde todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos que parar de estar señalando, criticando aquel porque no me gusta, aquel porque dijo, porque hizo, porque no dijo, porque eso es de niños. Y los niños no pueden crecer, no pueden madurar. Pueden crecer en estatura, pero siguen siendo niños sin discernimiento. No pueden discernir entre lo bueno y lo malo. No pueden discernir entre lo de Dios y lo del hombre. No pueden discernir entre los demonios y el Espíritu Santo. No pueden discernir porque no tienen madurez. Necesitamos madurar. Dice la palabra del Señor en Malaquías 3:3, hablando precisamente de madurar y de la unidad en medio de la diversidad. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. El Señor se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. En otras palabras, el propósito de crecer, de madurar, de chocar los unos con los otros y a pesar de eso amarnos, respetarnos, valorarnos, ayudarnos, nos llevará a agradar al Señor en justicia. Si tu vida o si mi vida es señalar a este, señalar a aquel, hablar de este, hablar de aquel, criticar de este, criticar de aquel, eso no es justicia.
Eso no agrada al Señor, eso no honra al Señor, eso no glorifica al Señor, eso no edifica tu vida. Y tienes que parar eso en el nombre precioso de Jesús y entender. Dice la palabra del Señor que el Señor sabía que habían divisiones entre nosotros, pero que eso era necesario para saber quién era el aprobado. O sea, quién es el aprobado. Si alguien habla de mí, si alguien me hace algo equivocado, ¿cómo reacciono yo? De igual manera, dice el Señor, no paguéis a nadie mal por mal, sino vence con el bien el mal. Si logro hacer eso, entonces yo estoy aprobado. El otro no, yo estoy aprobado. Pero si no lo hago, yo soy inexperto en la palabra de justicia, en el camino de justicia. Y todo este crecimiento es simplemente para que andemos en justicia, para que sepamos mantener la presencia del Señor, administrar y disfrutar sus bendiciones y podamos realmente glorificar al Señor con una vida sobrenatural. Y termino con este texto, este punto que dice en Romanos 12, 17, 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Eso cómo se llama? Carácter. Eso es carácter. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer carácter, a desarrollar carácter en el nombre precioso de Jesús. Y por último, terminamos con el cuarto punto que se llama la presencia de Dios. Escucha esto, la presencia de Dios. Madurar para mantener la presencia del Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, mantendrás la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en Job 22, 25 al 27. El Todopoderoso será tu defensa. Esto es bonito. Bueno, todo es bonito. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Escucha bien esto, que esto es precioso. La presencia de Dios, madurar para mantener la presencia de Dios, dice en Job, el Todopoderoso será nuestra defensa, el que nos defiende, el que pelea por nosotros, el que nos dirige, el que nos guía, el que susurra a nuestros oídos, el que nos da visiones en la noche, sueños en la noche o visiones en el día de cómo debemos de conducirnos. La presencia de Dios tiene que ser tu objetivo y tu visión para desarrollar carácter. No tanto que tu visión y tu deseo será desarrollar carácter para que el Señor te dé plata, para que te dé esto o aquello. No, es la presencia del Señor con las añadiduras. Es la presencia de Dios con las añadiduras. No las añadiduras sin la presencia. Yo no quiero añadiduras sin la presencia del Señor. Yo entiendo a Moisés cuando le dijo al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si la presencia de Dios no ha de ir conmigo en este camino, no quiero caminar en ese camino. Quiero caminar en el camino de la presencia del Señor. Pero para caminar en el camino de la presencia del Señor, que es donde somos sustentados de una manera sobrenatural, necesitamos desarrollar carácter, porque las obras de la carne, los niños carnales tienen al Espíritu Santo contristado, ya no disfrutan de la presencia del Señor, no la tocan, no la huelen, no la experimentan por andar en problemas de la carne. Necesitamos enfocarnos en que hay un sueño sobrenatural, hay un sueño, hay una prioridad y en la presencia de Dios en tu vida. Pero para tener la presencia, para mantenerla no necesitas madurez, porque el Señor te la da cuando naces de nuevo. Pero para conservarla es necesario formar carácter en este cuerpo, en estas emociones, en esta alma, en este corazón, para mantener nuestro cuerpo, nuestro interior, como una urna segura, donde la presencia de Dios puede estar sin contaminarse con las obras de la carne ni con el pecado, porque no se contamina. Entonces dice en Éxodo 33, 14, dijo Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te haré descanso. Escúchame, la presencia del Señor siempre nos dará descanso.
¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué nos fatigamos? ¿Por qué nos angustiamos? Por falta de la presencia del Señor. Porque la presencia de Dios es descanso, es reposo, es seguridad, es confianza, es paz, es integridad. La presencia del Señor es lo mejor que nos puede pasar. Aleluya. Podemos hacer, ir, venir. Israel caminaba de día y de noche sin cansarse, porque Dios era su descanso. La presencia de Dios debe ser lo tuyo y lo mío. Y para tener la presencia de Dios y mantenerla, necesitamos desarrollar carácter, necesitamos madurar. Necesitamos ejercitar el fruto del Espíritu con esas personas que son difíciles, empezando por la familia, por el cónyuge, por los hijos, por los padres, por los amigos más cercanos, por los vecinos, por las personas más cercanas, en el nombre precioso de Jesús, para bendecirlas, para amarlas y para mirar cómo les ayudamos para que crezcan con el Señor. Escucha lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Maravilloso. Escucha, esto es glorioso. En tu presencia hay plenitud de gozo. En eso lo dijo, que en la presencia había descanso. Ahora en la presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. O sea, añadiduras, bendiciones. Eso que tanto necesitamos, que tanto queremos. Que Dios haga esto, que Dios haga aquello, que Dios me dé esto, que Dios me haga aquello, que Dios esto, que Dios aquello. Esas son las añadiduras. Delicias a tu diestra para siempre. En la presencia del Señor para los maduros. No para los carnales. Los carnales tienen la presencia de Dios fuera. Los que no tenemos ese enfoque de madurar, tenemos la presencia de Dios fuera. Y estamos girando y girando en el mismo círculo. Y vemos las promesas que llegan, pero también se van. Las promesas, la palabra llega y también se va. Porque estamos girando en el mismo círculo vicioso. Carnalidad, contiendas, tristezas, angustias, miedos, incertidumbre, rebeldías, todas esas cosas de la carne, contiendas, murmuraciones, quejas. Todo eso nos pone a girar en un mismo círculo. No estamos creciendo. Están pasando los días, los meses y los años, pero no hay madurez, no hay crecimiento. La presencia de Dios no está, porque la presencia de Dios se va con las horas de la carne. Mucho se ha predicado, mucho se ha dicho que no somos perfectos, que no somos santos, que no somos Dios. Por lo tanto, las horas de la carne van y vienen, pero no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre con sus pasiones y deseos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y madura. Madurar, enfoque de madurez. Escucha esto. En el Salmo 37:4 dice la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Deleítate en su presencia. Deleítate en el Señor. Que tu deleite sea Él. Que mi deleite sea Él. No las cosas. No las personas. Claro que nos deleitamos en las personas. Las disfrutamos. Disfrutamos las cosas que Dios nos da. Son buenas. Pero que no sea el centro de nuestro deleite. Ni las personas ni las cosas. Que sea Él nuestro deleite. Deleítate en tu Creador, para que disfrutes de su creación. Deleítate en tu Creador, en su presencia, para que disfrutes de su creación, para que disfrutes de tu cónyuge, para que disfrutes de tus hijos, para que disfrutes de tus padres, para que disfrutes de tus hermanos, para que disfrutes de tus pastores, para que disfrutes de todo. Pero está en que la presencia de Dios tiene que estar aquí y tiene que ser respetada, valorada y cuidada. Ese tiene que ser tu enfoque, ese debe ser el enfoque de tu familia, ese debe ser el enfoque de todo creyente. La presencia del Señor. Si la presencia de Dios no va conmigo, no hago nada. No me interesa nada. Voy a terminar con este ejemplo. Es interesante saber que cuando el hijo pródigo regresó a casa, no regresó por la presencia de su papá. Regresó por lo que el padre le podía dar.
Pero más sin embargo el padre lo amó. Y mira todo lo que le dio. Esperemos que en el tiempo haya desarrollado la conciencia que lo más importante era su papá, era la presencia de su papá. Así hace Dios con nosotros. No venimos por la presencia de Él. No es lo que nos interesa, no es lo que buscamos. No buscamos la presencia, buscamos sus favores, bendiciones. Pero más sin embargo Dios nos recoge, Dios nos perdona y nos trae hacia Él y hacia su reino, esperando que nosotros entremos en razón que lo más importante es Él antes que sus favores y sus bendiciones. Su presencia hay descanso. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Escúchame, para siempre, o sea, todos los días. Regalos, favores, bendiciones, extras, todos los días, para siempre, todos los días, en su presencia. Cuando David pecó con Betsabé, y este ejemplo es muy diciente para mí y quiero que también sea para ti. Si algo amaba David era la presencia de Dios. Si algo disfrutaba David era la presencia de Dios. Cuando él se iba a cuidar las ovejas, se llevaba su arpa y allá le cantaba el Señor, el buen pastor, y le cantaba salmos, y le componía salmos. Y para él era la presencia del Señor. Escúchame, y esa presencia del Señor lo empoderó con una fuerza impresionante que venció al león, venció al oso y venció a Goliat por la presencia del Señor. Pero cuando él miró a Betsabé, la esposa de Urías, se olvidó de la presencia del Señor por mirar a esta mujer. Hizo que trajeran a esa mujer. Se acostó con esa mujer. Esa mujer quedó en embarazo. Mandó traer al esposo para que se acostara con ella, para que resultara que ese hijo era de él. El esposo no se quiso acostar con ella. Y como no se quiso acostar con ella, lo mandó matar. Ya no tenía la presencia. Aborreció a Urías, un soldado fiel a Dios y a él, pero lo aborreció. Le causó malestar. Ese hombre fiel a él y a Dios le causó malestar porque David había perdido la presencia del Señor y seguía la vida. Escúchame, se acostó con la esposa, mandó matar al esposo y él seguía supuestamente con la presencia del Señor. Había perdido la presencia, había perdido el foco, había perdido la conciencia, había perdido la razón. Porque cuando no está la presencia del Señor se pierde la razón, se pierde la conciencia. No hay conciencia de quién es Él. No hay conciencia de quién soy yo. No hay conciencia de quién es mi esposa, mis hijos. No hay conciencia, se pierde la conciencia. Y David perdió la conciencia. Tuvo Dios que llamar a un profeta y decirle que había un hombre en Israel que tenía una fiesta en su casa. Y en vez de un hombre rico, y en vez de coger de las ovejas de él para atender la fiesta, le quitó la oveja a un consiervo, la mató por no usarla de él. Y él dijo, ese hombre debe pagar 4 tantos. Y los 4 hijos de David murieron. Y le dijo el profeta, ese hombre eres tú. Y cuando le dijo, eres tú, él dijo, yo he pecado contra Dios. Volvió en sí, porque había perdido la conciencia. Y me gustan las palabras de David en su arrepentimiento. Dijo estas palabras, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El Salmo 51 es el Salmo de David en su arrepentimiento. Te aconsejo que lo leas todo. Yo quiero tomar esta porción para terminar hoy. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Fue el grito de David.
no quites de mí tu presencia. Perdóname, pero no quites de mí tu presencia. Dame un nuevo corazón. Perdona lo que hice, pero devuélveme tu presencia, devuélveme tu espíritu. Y yo te digo en esta hora, ¿qué es lo que tú realmente necesitas? ¿Qué es lo que pides de Dios? Porque todos los días madrugamos a pedirle algo. Pero ¿hasta dónde? Escúchame, ¿hasta dónde para ti? Como para David, lo más importante era la presencia del Señor. Yo deseo con todo mi corazón deseo que en tu espíritu, en tu conciencia, se despierte una verdad para toda tu vida. Que la presencia del Señor es la que contiene todo. Escúchame, no se disfruta un matrimonio si la presencia del Señor no está en los dos. Escúchame, no se valoran, no se disfrutan los hijos si la presencia de Dios no está en los padres y en los hijos. Escúchame, puedes tener mucha plata, puedes tener posiciones, pero no las disfrutas si la presencia de Dios no está. La presencia del Señor es la que nos permite disfrutar hasta un día lluvioso. Tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Quién? ¿Quién puede tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas? Los que están en la presencia del Señor pueden disfrutar la adversidad. Los primeros cristianos morían en las hogueras y en los coliseos romanos destruidos por los fieras. Esteban murió bajo el golpe, bajo la piedra, bajo el insulto, bajo el palo, pero amó a esas personas. ¿Y cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo podían morir quemados alabando al Señor? ¿Cómo podían morir destruidos por las fieras alabando al Señor? Sin quejas, sin críticas, sin maldiciones. ¿Cómo podían hacerlo? La presencia. La presencia del Señor es la que te hace sabio, te hace sabia, te hace fuerte. Y yo quiero orarle al Señor para que despierte en ti la conciencia que lo más grande, lo más sublime que tiene un ser humano, que lo más grande que puedes darle a tus hijos, a tu cónyuge, es la presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor ellos descansarán, ellos tendrán gozo y ellos podrán disfrutar del favor de Dios diario. ¿Qué es lo que uno desea como padre? Que sus hijos disfruten, que no les falte nada. Y yo entiendo que muchos padres trabajan por sus hijos para que no les falte comida, techo, ropa, y eso es bueno, pero eso no es lo que los va a llenar a ellos. Eso no es lo que los va a ayudar a ellos a salir en la tentación o ante una adversidad que presenten. Me gusta cómo David venció a Goliat cuando tenía la presencia del Señor. Él sabía quién era Dios. Hoy hay mucha incertidumbre en los seres humanos acerca de Dios y aún en los que nos llamamos creyentes hay mucha incertidumbre. Pero ¿sabes por qué hay incertidumbre? Porque su presencia no está. Hablamos de Dios, sí, hablamos de Dios y le oramos al Señor, pero ¿qué es la presencia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La presencia del Señor. Madurar con el enfoque de conservar la presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor es que hay descanso. Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Porque en la presencia del Señor están las añadiduras. Porque en la presencia del Señor está tu satisfacción. Porque en la presencia del Señor está tu plenitud. La presencia. Dice la palabra del Señor en nuestro primer punto de que no haya ni traumas ni adicciones. Porque a eso fue que vino Jesús,
a quitarnos el trauma y las adicciones para colocar la presencia del Señor en nuestras vidas. Y Jesús llega a nuestras vidas cuando lo invitamos a que nos perdone, a que nos salve y lo recibimos como nuestro Salvador y hace esa transformación en nuestro corazón y coloca en nosotros la presencia de Dios, la presencia del Espíritu. El Espíritu nos lleva a esa relación con Cristo en la presencia. Y Cristo nos lleva a la relación con Dios en su presencia, porque dice la palabra del Señor que el que cree en el Hijo también tiene al Padre. Así que quiero invitarte ahí donde estás, a que ores. Tal vez tienes muchos sueños, tal vez tienes muchas metas, tal vez tienes muchos propósitos, pero hoy quiero decirte, el mayor propósito de todo ser humano debe ser tener la presencia del Señor. Papá, mamá, ¿quieres hijos felices y seguros? Acércalos a la presencia del Señor. Trabaja por la presencia del Señor en ellos. Ruega por la presencia del Señor en ellos. ¿Quieres hijos fuertes? Que enfrenten los gigantes y los venzas. Y los venzan. Que anden en la presencia del Señor. Pero para que ellos sepan andar en la presencia del Señor, tú tienes que modelar. Papá, mamá, tú tienes que modelar. Y ojalá puedas decir, como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ninguna, ninguna meta, ningún sueño traerá satisfacción al ser humano, ninguna, ni el matrimonio, ni la plata, ni las empresas, nada traerá satisfacción al ser humano si la presencia del Señor no está en su vida. Oro para que puedas creer esta verdad, puedas enfocarte en desarrollar carácter y madurar para conservar la presencia del Señor y no más obras de la carne en tu vida. El fruto del Espíritu en Cristo Jesús, en esa nueva creación, desarrollando el carácter de Cristo, en el nombre precioso de Jesús. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por inspirarnos a amar, a desear, a buscar la presencia del Señor para nosotros, para nuestro cónyuge, para nuestros hijos. Padre, oro para que cada persona entienda y crea que Jesucristo es el que quita el trauma del pecado y las adicciones. Y cada persona pueda creer en Jesús y recibirlo como su Salvador en su corazón, pedir salvación de su alma y perdón de sus pecados en el nombre de Jesús de Nazaret. Precioso Espíritu Santo, oro para que cada persona sea libre de sus traumas y de sus adicciones. Oro para que Cristo, el Espíritu Santo y el Padre sea una realidad en sus vidas. Oro, Señor, por el desarrollo del carácter, la madurez, Señor, Dios de los cielos. Aleluya, Padre. A fin de que tu presencia, Señor, se conserve en cada corazón, en cada matrimonio, en cada familia. Y cada persona, cada matrimonio, cada familia, Señor, sean grandemente bendecidos en tu presencia. Y puedan disfrutar de las añadiduras en Cristo Jesús. Espíritu Santo, ay, Sacaribajan, la presencia de Dios. Gracias por darnos el querer como el hacer, Padre, para que todos, Señor, determinemos en tu presencia, Señor, es que está la satisfacción y la plenitud de todo niño, adolescente, joven, adulto, anciano, de cada matrimonio, de cada familia, de cada pueblo, de cada lengua, de cada nación, en tu presencia, Señor. Precioso Espíritu Santo, gracias por impulsarnos a buscar la presencia de Dios, amar la presencia del Señor, hasta que cada uno, Señor, desde los cielos, aleluya, lo experimente, la viva y se dé cuenta, Señor, desde los cielos por cuenta propia, que lo mejor para todo ser humano no es la plata,
No son los títulos, no son los bienes, no son los logros. Que lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor para todo ser humano es tu presencia, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Queremos declarar ese coro, Señor, desde los cielos, aleluya, que pertenecemos a ti, Señor, y avivar tu presencia, Señor, en nuestras vidas a través de esta alabanza y esta adoración. Pertenezco, tú eres mío y yo soy tuyo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.